tema de hoy hemos señalado la cuestión esta de la defensa del sindicalismo y la CENTE. Es sabido que a partir de los tratados internacionales, en particular el Tratado de Libre Comercio de 1994 y en particular a partir del 2018, que se concreta el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, iniciada la negociación con el gobierno de Enrique Peña Nieto y consolidado, ratificado, aprobado por la nueva legislatura, la 64 legislatura, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De alguna manera, para los que participamos en el movimiento sindical, sí nos parece preocupante toda la agresión que se viene dando de parte de los grandes capitalistas, sean nacionales o internacionales, que vienen agrediendo precisamente a los compañeros, o mejor dicho, a todos los trabajadores en general. Entonces, esta situación implica necesariamente valorar, analizar, repasar la cuestión histórica, recordar de cómo surgen los sindicatos, que finalmente los sindicatos surgen como una forma de defensa, como un arma de los trabajadores para defender sus derechos y conquistar las nuevas demandas. De ahí se desprende la jornada de trabajo de 8 horas, la parte importante de la seguridad social y hasta la plaza base, el derecho a la jubilación, en fin, todas esas conquistas que paulatinamente nos ha arrebatado el gran capital. Precisamente hay que recordar que todas estas conquistas finalmente son logradas por la cuestión de la lucha de la clase obrera. Si hablamos de la jornada de trabajo de 8 horas, necesariamente nos tenemos que remontar a la lucha de los obreros de Chicago, que finalmente no es solamente de Chicago 1886, fue un promedio de 400,000 trabajadores, 400,000 obreros que se movilizaron con la demanda central del trabajo, de jornada de trabajo de 8 horas. Esto lógicamente fue ejemplo para todo el país, Estados Unidos, y para el mundo, principalmente a partir de que lo aprobó la Segunda Internacional en julio de 1889. Todo este proceso entonces implica una cuestión de cómo los trabajadores empiezan a definir su organización sindical. Precisamente esta organización sindical que al transcurrir el tiempo pasa de ser una organización de clase, una organización combativa, a una organización controlada totalmente por el patrón. Es la cuestión que hemos señalado como unas organizaciones propatronales. Entonces, este sentido importante para nosotros conlleva a la situación importante de cómo los trabajadores paulatinamente pasan del desconcierto, del desánimo, de la apatía, al combate frontal con las organizaciones propatronales ya. Principalmente los dirigentes que cuando se va incubando lo que hay en México se llama el charrismo sindical, son dirigentes que van a defender siempre al patrón, porque el patrón les da ciertas canonjías, ciertos dividendos, ciertas prebendas, e inclusive, como sucede en México, hasta los hicieron diputados, gobernadores, senadores, presidentes municipales. Si hablamos por el lado de la CTM, lo último fue este señor Ramírez Gamero en Durango, o Millán en Sinaloa, que eran parte de la CTM. El caso del CENTE, hablamos de Carlos Jongitud Barrios en los tiempos modernos, pero en los años 50 fue Manuel Sánchez Vite. Y así podemos ir mencionando cuántos secretarios generales de algunas organizaciones, de algunas federaciones sindicales como la FECHE, de Joel Ayala Almeida, que ha sido diputado, ha sido senador, que en los tiempos de que él fue diputado presentó la iniciativa de la ley del ISSSTE, que es la tablita que hoy con muchos compañeros tenemos que saltar para podernos retirar, jubilar del servicio. Todo este proceso entonces implica realmente recordar qué es el sindicato, entendido como un frente de clase que aglutina a todos los trabajadores independientemente de su edad, sexo, preferencia política o preferencia religiosa. Hay un común denominador para todos, ser asalariados y servir a un mismo patrón. Esos son los elementos que van a generar entonces la fuerza a los trabajadores, generando, construyendo la unidad sindical que se da en torno precisamente a las demandas de los trabajadores. Entonces, compañeros, en este proceso, lógicamente, a partir de esa unidad, pues hay que ver cómo se desarrolla la democracia. Entendida la democracia como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Hoy dijera usted la forma horizontal, o sea,
todos son iguales, todos analizan, todos discuten y finalmente todos deciden. Ese es el sentido de la democracia. Sin embargo, la parte por patronal, los dirigentes estos verticales corporativos, se han encargado de desvirtuar este elemento de la democracia y lógicamente aplican un verticalismo, una antidemocracia y desarrollan toda una serie de elementos de componenda, chantaje, hostigamiento, represión, precisamente para que los trabajadores no se independicen ni luchen por sus derechos. O sea, finalmente este es el trabajo que se le va a dar a los dirigentes por patronales, que malamente en México se llama sindicato, pero lógicamente son corporaciones de carácter fascista, o sea, porque finalmente es controlar a los trabajadores, eliminan todos sus derechos, independientemente de lo que diga la autoridad, que está en la Carta Magna, que están en las leyes y que de ahí podemos exigir nuestros derechos. Precisamente entonces, en ese sentido, hay que definir lo que es el sindicalismo. El sindicalismo entendido como la parte importante de teoría y práctica de los trabajadores, lo que los obliga entonces a analizar la historia, a repasar sus movimientos, a redefinir el camino de su organización. Esa es la parte importante donde el sindicalismo tiene que ver. Por eso hablamos de la teoría. La teoría donde el trabajador tiene que adquirir una independencia ideológica política, esa teoría que lleva a la reeducación de los trabajadores. O sea, tenemos nosotros que romper con la alienación de varios meses, de varios siglos, mejor dicho, varios siglos donde la clase dominante nos hace creer que ya los derechos están consagrados en la Constitución y de ahí los trabajadores deben de defenderlos, deben exigirlos. Pero lógicamente, al repasar la historia del sindicalismo en México, tenemos luchas muy emblemáticas donde precisamente la legalidad de la clase dominante, la legalidad del Estado burgués mexicano, pues lógicamente no es a favor de los trabajadores, sino al contrario, es para judicializar la protesta, es para criminalizar la lucha popular, es en concreto para negar todos los derechos. Esa es la parte donde precisamente el sindicalismo, con esta cuestión de teoría y práctica, tiene que valorar, tiene que repasar todo este contexto histórico y precisamente nos estamos desarrollando. Es ahí por eso la importancia de que nosotros recuperemos nuestra memoria histórica y podemos analizar, hay varias experiencias sindicales en este país que lógicamente nos dejan grandes enseñanzas, entre ellas precisamente cómo surge el charrismo sindical en nuestro país. Un charrismo sindical que fue protegido, prohijado, apoyado por el caso de Miguel Alemán Valdés. A partir de ahí vino toda una situación de que no solamente el Estado se conformó con el control legal, ideológico sobre los trabajadores, sino el charrismo va a ser ese control orgánico al interior de la organización sindical para precisamente frenar todos los descontentos posibles. Por eso el charrismo sindical tiene el apoyo judicial, político, administrativo, económico, militar de parte del Estado. Los charros numéricamente son mínimos, son pocos. Sin embargo, son fortalecidos, han sobrevivido a todos esos vaivenes del gran movimiento de masas, por ejemplo, en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación desde 1979, han resistido, han sobrevivido precisamente porque el charrismo es protegido por el Estado. A ellos les entregan todas las cuestiones de créditos, todas las cuestiones de respuestas salariales, independientemente de que ellos la hayan conseguido. Sabemos que los charros no luchan. Anteriormente se conformaban con el aumento sustancial, ahora ya ni hablan de eso. Pero sí, lógicamente aceptan magros aumentos, miserables aumentos, como el 3.4%. Y esto hay que comentarlo porque muchas veces cuando el pueblo viene a las elecciones, el pueblo piensa esta situación de que puede cambiar por cambio de partido, gobernante o X personaje de la historia, pues lógicamente no cambia. Y es ahí precisamente donde ese sindicalismo propatronal va a ser protegido a toda costa y con todos los elementos, que van desde la corrupción, el chantaje político, el chantaje sexual, la parte importante de la amenaza administrativa,
la situación del cese a muchos compañeros hasta el asesinato. Hay innumerables dirigentes, asesores legales que han sido asesinados en este país. En este caso, nosotros como militantes de la CENTE del Valle de México hemos exigido el castigo a casi ya 42 años de la desaparición de Misael Núñez Acosta. O sea, es el proceso y donde los gobernantes van, gobernantes vienen, se creó una fiscalía supuestamente para castigos de los delitos del pasado y sin embargo a los responsables no se les hace nada. Es más, ¿cuántos casos no hemos conocido que los encarcelan y a los 3, 4, 5 años son liberados? En cambio, los luchadores sociales se los llevan hasta las cárceles de máxima seguridad, como ha sucedido con los compañeros militantes y dirigentes de la CENTE. Entonces, todo este proceso importante para nosotros al lado del sindicalismo, precisamente tenemos que recuperar la práctica, recordando que los sindicatos surgieron por iniciativa y voluntad de los trabajadores, que los sindicatos existen por voluntad de los trabajadores, no porque exista la ley que los ampare y los someta. Pero lógicamente, como la burguesía dominante de México aprendió, desarrolló toda una serie de legislaciones para controlar a los trabajadores. Una de ellas es la Ley Federal del Trabajo. Esa Ley Federal del Trabajo que se instituyó desde 1931 y que en 1 de mayo de 2019 ha sido publicada la reciente reforma laboral. Bueno, en todo su conjunto, porque en estos 2 años, la cuestión de la pandemia, el Estado y la 64 legislatura realizaron dos reformas a la cuestión del trabajo. Bueno, lo importante de la reforma laboral, compañeros, es en pocas palabras cómo se eliminan todos los derechos de los trabajadores. Atrás del discurso de que se van a defender la democracia sindical, que se va a insistir en la independencia de los trabajadores, que los sindicatos son ajenos al patrón, al contrario, se reafirma una vez más su control. Ahora, por obligación de la reforma laboral, el 50% de las secretarías de cada sindicato tienen que ser ocupadas por las cuestiones de las mujeres. O sea, es una cuestión donde de alguna forma el Estado interviene directamente en los asuntos internos de la vida sindical. O sea, esas son las situaciones donde es el patrón, es el poder legislativo, es el poder ejecutivo quien determina precisamente qué hacer al interior de los sindicatos. Ahí está un elemento más. Y esta ley, hay 2 cosas importantes que señalábamos. La primera, los trabajadores en general y en particular los de la educación fueron sometidos a casi 16, 17 meses de trabajo. Y en ese sentido, entonces, en este sometimiento, lógicamente tuvo el Estado que legalizar el teletrabajo o el home office. Un teletrabajo que le permite al patrón obtener grandes ganancias y no gastar en las instalaciones. ¿Por qué? Porque en la casa el trabajador adapta un espacio y ahí realiza sus funciones. Pero lo más grave, compañeros, es la situación de haber reglamentado el outsourcing. El outsourcing se estableció en la reforma laboral del año 2012 con Felipe Calderón Hinojosa. Vino el gobierno de Peña Nieto, intentó reglamentarlo, pero finalmente no se pudo hasta ahora con el gobierno del señor López Obrador. Se reglamenta el outsourcing que condena a la precarización laboral. El outsourcing es la tercerización laboral, o sea, no hay una relación directa entre patrón y trabajador, sino hay un tercero, un sindicato, una empresa, un intermediario X, todos ellos son los que finalmente contratan a los trabajadores con las prestaciones que quieran y van a revender ese compromiso laboral que ya contrajo el trabajador por su parte. Esta es la terciación laboral y lógicamente con esas situaciones implica jornadas de trabajo más de las 8 horas que marca la ley. Hay trabajadores que ya inclusive siguen laborando 12, 14 horas, no hay un salario mínimo, no hay una seguridad en el empleo, mucho menos la atención o la seguridad social médica y finalmente no hay una situación que vaya permitiendo una jubilación o un retiro. Esta es la parte importante que nosotros tenemos que resaltar. El año pasado,
se continuó la ofensiva contra los trabajadores, algunos al servicio del Estado, trabajadores de educación en Chiapas, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México. En el Estado de México hay un proyecto de reformar el régimen de pensiones y jubilaciones. En el Estado de Jalisco, en el Estado de Nuevo León, en el Estado de Chiapas, ya se concretó esa reforma laboral. Y esa reforma que implica entonces mayor cotización, más servicio, más años de servicio. Y esto también es lo mismo que se va a someter a los trabajadores al servicio del Estado, principalmente a los maestros. Y en este sentido, es a los trabajadores generales. Se ha, como siempre, mediatizado, publicitado bastante que ahora el trabajador se puede retirar con 700 semanas de cotización y le hacen su cuenta bastante ahí. Pero lógicamente, compañeros, las situaciones de reducir las semanas de cotización en estos momentos son 1000 semanas, estamos hablando de un promedio de 17 años, pero hay una tentativa que de aquí al 2030 se van a necesitar tener las 1200 semanas de cotización, o sea, casi 24 años para que el trabajador se pueda retirar. Eso es por la parte laboral. Pero también viene la otra parte, dicen estos señores abogados, diputados, otro candado, que es la situación de la parte de superar el ordenamiento cronológico. O sea, el trabajador para retirarse tiene que cubrir la parte cronológica de su vida propia y los años de servicio, o sea, su vida laboral. Cubriendo esas cosas, simplemente avanza. Los compañeros que nos acompañan y que son cotizantes al ISSSTE, los que han sufrido la reforma laboral del 2007, del ISSSTE para adelante, entienden mejor estos ejemplos. No se puede retirar al trabajador del servicio si no ha cumplido los años de servicio que mandata la ley, más la cuestión de la edad cronológica. Esta es la situación importante. En esta ofensiva de nulificar los derechos de los trabajadores, lógicamente implica que hablemos de la reforma laboral educativa que siguen sufriendo, viviendo y sobreviviendo los trabajadores de educación. Nos referimos al documento publicado el 15 de mayo de 2019. La reforma laboral educativa, en concreto, ¿a qué se debe, compañeros? A que se crea un régimen de excepción laboral para los trabajadores de la educación. Anteriormente, en el apartado B, se podía consultar y se garantizaban nuestros derechos y como complemento, la parte de la ley del ISSSTE. Pero establecernos como parte del artículo 3º, a crear una ley exclusiva como es el sistema de carrera para los maestros y maestras. Finalmente, la figura sindical, en nuestro caso los trabajadores de educación, ha sido negada, nulificada, eliminada. Si bien es cierto que existe una organización sindical llamada Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que representa al señor Alfonso Cepeda Salas, que en abril del 19 se autonombraron el ejército intelectual de la 4T, que han estado de acuerdo en todas las políticas de López Obrador, que aceptaron el regreso a las clases presenciales, es porque en la ley debe existir un sindicato. Pero en la práctica se ha nulificado la cuestión sindical. En términos políticos sensitivos, se llama la bilateralidad sindical. O sea, es cuando el patrón Estado, en nuestro caso, reconoce a la organización sindical. Lo ha reconocido formalmente, inclusive la CENTE ha tenido 18 meses de trabajo con el presidente de la República, de mayo del 19 a diciembre del 20. Pero lógicamente los temas de fondo, como implica la situación laboral, contrataciones, basificaciones, ascensos, cambios, promociones, esa parte no se toca con el Estado. ¿Por qué? Porque ya sea López Obrador o cualquier gobernante o cualquier secretario de Educación de los estados, nos remiten siempre a la ley del SICAM y en particular al verdugo llamado USICAM, o sea, a la unidad del servicio para las carreras de los maestros y maestras. El USICAM, como ya muchos compañeros lo han difundido, notado, denunciado, sustituye al servicio profesional docente. Y aquí hay dos cuestiones que tenemos que recordar. Primero,
La reforma laboral persiste nulificando todos los derechos de los trabajadores. Esa es la primera parte que hay que decir. Y segundo, también persiste la evaluación. La evaluación universal que se firmó el 31 de mayo de 2011 con el señor Calderón y la señora Elbastel Gordillo Morales, esa persiste, compañeros. Se van a evaluar a todos los trabajadores docentes. Lo único que modificó la 64 legislatura y el actual presidente de la República fue el aspecto de quitar lo punitivo, o sea, amenazar con el cese a los trabajadores que no se presentaran a la evaluación. Esto es lo que ellos modificaron nada más, compañeros. De ahí en fuera, todo se aplica y es más, hasta ya se le pone 8 remaches a la cruz de los maestros al establecer los 8 elementos multifactoriales. Anteriormente, con la otra ley, solamente se bastaba con aprobar el examen y de ahí esperar 12 meses, 10 meses a ser recontratado. Ahora no, ahora se implica que hay que cubrir 8 requisitos, entre ellos el dominio de otra lengua, y se da por enterado o deducimos que es el asunto del inglés. ¿Por qué razón? Porque el plan de estudio ya reglamenta, establece contenidos en inglés desde preescolar hasta bachillerato. Se le exige al trabajador de nuevo ingreso que tenga experiencia docente. Vean ustedes cuántos compañeros normalistas vienen egresando de sus escuelas y no hay experiencia docente. Sin embargo, la ley del SICAM, o mejor dicho, la ley del SICAM, establece como ordenamiento que todos tengan experiencia docente. Todo esto, compañeros, entonces viene una situación general ya de hostigamiento contra el sindicalismo. En los últimos 40 años ha sido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación la que ha sobrevivido, la que ha enfrentado las políticas del gobierno en general. O sea, no hablamos de presidente, estamos hablando de un régimen político, un régimen económico que obedece precisamente a sus intereses y que en esos intereses la clase dominante ha sido privilegiada obteniendo grandes beneficios e incrementando sus recursos naturales. Por eso nosotros insistimos que tenemos que analizar todo este recuento histórico. Si hablamos del 89 para acá completamente, este elemento implica entonces 33 años de agresión constante contra el sindicalismo, que no es nuevo. Insistimos, el sindicalismo ha sido agredido por la clase dominante, por todas las leyes que existen en el país y también por todas las organizaciones existentes que siempre han estado protegiendo y defendiendo al patrón. Entonces ahora el sindicalismo tiende precisamente a desaparecer. Hay un intento, hay una descomposición. Cada gobernante busca lavarle la cara al sistema, hacer creer que están avanzando las cosas. El gobierno del cambio o el gobierno de la cuarta transformación. Cualquiera, ustedes vean todos los eslogans y aparentemente es cambiar las cosas. Y en ese sentido, bajo el auspicio, protección del gobierno de Andrés López Obrador, el actual senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, impulsa la constitución de la Central Internacional de los Trabajadores. Y plantea entonces cómo va a ir rescatando a todas las organizaciones que se vayan saliendo de la CTM, de la CROG, de la CT, de la CROM, en fin, de todas las organizaciones tradicionales corporativas controladas bajo el Estado, y que finalmente van a buscar esa partecita de cómo sobreviven. Algunos abandonaron hace años la playera tricolor. Otros ya hace 8 o 10 años abandonaron la bandera blanquiazul. Ahora muchos están optando por la bandera marrón, morada o del color que sea, pues. Pero lógicamente, curiosamente, como la Central Internacional de Trabajadores coincide con el color que utiliza el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Todo este proceso está dándose, compañeros. Y ahora hay que partir de algunas cuestiones. ¿Cómo a partir del capítulo 23A del Tratado de México, Estados y Canadá se permite la injerencia de organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajadores?
hace unos días, a mediados de agosto, se realizó elecciones en la planta de Silao, Guanajuato, una planta de General Motors. Fue un recuento de su contrato colectivo. Bueno, primero la representación sindical y estaba de por medio la titularidad del contrato colectivo. Finalmente, los trabajadores decidieron deshacerse del charrismo de la CTM y entonces ahora el contrato colectivo tiene que ser integrado con un nuevo sindicato, pero lo peor, tienden precisamente a individualizar la relación laboral. Cabe mencionar que estas elecciones estuvieron supervisadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, concretamente por la señora Luisa María Alcalde Justiniani, perdón, es Luisa María Alcalde Luján, la hija del, bueno, el abogado alcalde Justiniani. Otro elemento importante, otro, mejor dicho, otro observador importante fue el Instituto Nacional Electoral, para hacer constar que son trabajadores, para que con su credencial de trabajo y su credencial de elector comprobaban que eran trabajadores y que eran, por tanto, ciudadanos mexicanos y podían votar. Pero lo principal, que a mí me parece que hay que resaltar, es la participación, aún como observadores, de los integrantes de la Organización Internacional del Trabajo. Y esto, compañeros, abre un precedente para que en varias organizaciones sindicales, los de la OIT, por ejemplo, que son instrumento del imperio para reglamentar las relaciones laborales a nivel mundial, quieran estar presentes en todo proceso sindical, supuestamente para validar y dar fe y legalidad. Pero ya sabemos que finalmente esa fe y legalidad implica la situación de una intervención directa en los asuntos propios del Estado. Entonces, este elemento lógicamente crea todo un precedente y entonces ahí está una vez más la injerencia del imperio, organizaciones imperialistas o directamente el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este mismo sentido, entonces, compañeros, hay que partir de cómo estamos planteando entonces, por qué hacemos junto con la defensa del sindicalismo, la defensa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una organización que se ha caracterizado por enfrentar directamente la política educativa del Estado, pero que básicamente en su esencia, reglamentada, establecida en el primer Congreso Nacional de los Trabajadores de la Educación de la CENTE, y que finalmente permite reafirmar su existencia por el momento. La CENTE se ha caracterizado como una organización de masas, independiente del Estado, de la burguesía, del charrismo sindical y de los partidos políticos. Ahí está precisamente la gran fortaleza que ha tenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Ustedes saben que precisamente los dirigentes sindicales, pues muchos son susceptibles de corrupción, otros son susceptibles de cooptación, dejan las filas del movimiento democrático y se van a las filas del charrismo sindical. Algunos de ahí ya son diputados, otros ya se vuelven hasta dirigentes de algunos partidos. En fin, hay una serie de que ellos obtienen grandes beneficios. Sin embargo, la masa siempre queda indefensa, abandonada a su suerte. Pero lógicamente en estos 40 años de fragor de la lucha de clases, precisamente es la base que ha aprendido a organizarse, entendida que si un dirigente lo hacen diputado, lo nombra secretario de Educación, pues no afecta al movimiento, porque precisamente ese movimiento se ha basado en las decisiones, en la fortaleza de los compañeros de base, es decir, en la organización de masas. Eso es lo que ha permitido. Pero sin embargo, compañeros, a pesar de conocer la tradición de lucha de la CENTE, a pesar de enfrentar todos los embates, a pesar de renovar las direcciones sindicales en algunos lados, lógicamente el Estado y el charrismo sindical van haciendo su labor de zafa, su labor de zapa para que vayan intentando destruir las organizaciones y de esta manera buscan algunos, dijéramos, connotados personajes. Algunos son hasta senadores. Entonces, este proceso importante, ¿para qué? Pues para golpear, decimos, a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación.
Es sabido que desde la reforma de Calderón en el año 2012 se planteó la llamada libertad sindical. La libertad sindical que permitía y permite todavía que con 20 elementos se forme un sindicato. Y esto aparentemente es permitir la democracia, es respetar la decisión de los trabajadores. Pero finalmente el trasfondo de todo esto, la parte oculta, es el elemento de cómo se empieza la atomización de los sindicatos hasta llegar a su pulverización. ¿Qué implica esto, compañeros? Que dentro de esa aparente libertad que hay para formar sindicatos, hoy les llaman hasta que se puede elegir por voto universal, libre y secreto, entonces supuestamente de esa forma se va a acabar con el charrismo sindical. Pero lógicamente esto no es posible. ¿Por qué? Porque el charrismo sindical no es un problema de personas, es una práctica, es la injerencia del Estado al interior de los sindicatos. El charrismo sindical hace el trabajo que los gobernantes no pueden hacer directamente, o sea, inmiscuirse y apuntalar su política. Para eso les sirven los charros del CENTE, precisamente para defender la política del Estado. La lucha al interior del CENTE de sus propias facciones de grupos políticos, un tiempo fue vanguardia revolucionaria, que estamos hablando de los últimos 50 años, del 72 para acá, y de ahí se ha ido generando grupos, sindicatos le llaman algunos hasta con 500 gentes han formado su sindicato, pero finalmente, ¿cuál es el sentido de empezar a minar, a roer la unidad sindical? Eso es lo que persiguen y para eso están trabajando. Por ejemplo, en julio de 2009 se formó un sindicato de trabajadores para la educación, el cual en esos momentos es dirigido por Carlos Jongitud Carrillo. O sea, sí, compañeros, el hijo de Carlos Jongitud Barrios, el cacique del CENTE de 1972 a 1989. El hijo sigue por los mismos caminos de su padre y por lo tanto dice que están dispuestos ya a luchar por la democracia del CENTE, inclusive quiere platicar con los dirigentes del CENTE y de la CENTE para democratizar al CENTE y entonces sí apoyar el proyecto político del patrón, o sea, del gobierno de López Obrador. En el año 2010 y finalmente en el 11 fue reconocido el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, el CITEM. Aparentemente ellos tienen presencia en algunos estados, pero que también, insistimos, empieza a minar en algunas organizaciones. Concretamente estamos hablando del Movimiento Democrático de los Trabajadores de Educación, el MDTO, al formar parte de este sindicato y que, por cierto, ya este proceso se está dando. Otra organización sindical totalmente oportunista, decimos oportunista porque se llama el Gremio Nacional de Trabajadores de Educación, y curiosamente, ustedes cuando ven sus iniciales, pues ven GNTE, cuando la CENTE utiliza la CNT. Entonces, en la cuestión esta visual, ya sabemos de este reconocimiento visual que a veces hace el cerebro, de inmediato puede confundir al gente con la CENTE. Y aquí en este sindicato hay varios que fueron dirigentes de la sección 56, por ejemplo, Homero Polito. Bueno, hay varias gentes ahí, por no mencionar a más gente, pero que finalmente andan en este proceso también de buscar cómo minan la fuerza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Y por último, hace unos días, el 4 de septiembre, a través de las redes sociales, se notificó la creación del Sindicato Nacional del Sector Educativo, donde junto con otros personajes, Rojas de Oaxaca, por ejemplo, a nivel nacional, aparece Juan Iván Peña Neder. Para los compañeros que ya saben a quién nos referimos, es un tipo que estuvo trabajando con el Bester Gordillo Morales, que fue parte fundadora de las redes sociales progresistas hasta que lo corrieron, pero que finalmente busca formar también su sindicato, que también en sus declaraciones que aparecen en las redes sociales ha señalado que él puede platicar con todos y es más que es muy cercano al señor López Obrador
y a la señora Elbaster Gordillo Morales. Estas organizaciones, compañeros, son las que poco a poco van apareciendo en la palestra política. Pero lógicamente no son los únicos. También hay otros que se van desprendiendo. Este proceso importante es, por ejemplo, cuando el 5 de septiembre en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, Rafael Ochoa Guzmán le tomó la protesta a una agrupación llamada Renovación Magisterial Sección Puebla. O sea, es el regreso ahora de Rafael Ochoa Guzmán, senador por el PT, senador con licencia, pero que principalmente está trabajando precisamente, y sus declaraciones que aparecen en el periódico Pulso 19, en la parte importante dice que están preparándose para rescatar al sindicato, que él ya se había retirado, pero que no se puede permitir. Chequen las declaraciones del señor, compañeros. O sea, él quiere regresar porque simplemente, según él, el sindicato no ha respondido. Pero recordemos que el señor ya fue dirigente sindical, por ejemplo, en la sección 36 del Valle de México, pero también fue secretario general del CENTE. Primero fue secretario general y después fue secretario general ejecutivo. O sea que estuvo casi 15 años al frente del CENTE y sin embargo, lo mismo que están haciendo los señores es la misma escuela que él les dejó, junto con su gran maestra, Elbaster Gordillo Morales. Otra parte importante, otra organización sindical que también tiende al golpeteo a la gente, son las llamadas redes sociales progresistas, pero en su versión sindical, que es por la transformación sindical. Es un documento, vean ustedes, hasta por una parte le llaman renovación magisterial y por otra parte le llaman transformación sindical. El común denominante de Rafael Ochoa Guzmán y de este Ricardo Aguilar Gordillo es que en la versión interna sindical se llaman parte de la transformación sindical y en la cuestión partidaria echaron la base para las redes sociales progresistas. El partido que preside Fernando González, el yerno de la señora Elbaster Gordillo Morales, junto con su nieto René Fujiwara Montelongo. Esas son las partes importantes donde tenemos este golpeteo, compañeros. Pero lógicamente los afines a la 4T, los afines al señor López Obrador y al partido Morena, pues también hacen su trabajo. El 4 de septiembre en Acapulco, Guerrero, Felipe de la Cruz Sandoval, perdón, fue el junio del 2021. Felipe de la Cruz Sandoval, compañeros 43, bajo 43, pares 43, y entonces era candidato plurinominal, que después tuvo que renunciar porque los señores de Morena no lo aceptaron. ¿El que planteó en ese momento el movimiento magisterial por la cuarta transformación? Él planteó entonces que hay que fortalecer el proyecto educativo de Andrés Manuel López Obrador y ya lógicamente partea de la misma situación de que el problema educativo en Guerrero está muy bajo y generalmente es una realidad que todos reconocemos. Pero también, como hemos señalado, el problema educativo en México no es un problema de los maestros, es un problema económico, político, social del Estado, que hoy, así como fueron los presentes desde el 79 que surge de la CENTE, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, hoy López Obrador, tiende precisamente a considerar de qué manera desmoviliza, desmoraliza y finalmente frena a la base movilizada de los trabajadores de educación aglutinados en la CENTE. Ese es el gran reto para él. Por eso, compañeros, no debe de sorprendernos el berrinche que hizo el señor el 27 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, que después en Tapachula, después en frontera con Malapa, ahí empezó a decir, a acusar, a denigrar, a difamar a los dirigentes, a los compañeros de sección 7 de Chiapas, que ellos habían tenido tratos con el anterior gobernador Manuel Velasco, que ahora son dirigentes que solamente defienden sus beneficios y que la está abandonada y que él no se merece trato. Se empieza, no es todo
así en un tono de señora plañidera, a chantajear a los compañeros y que lógicamente él dice que ya no le debe nada a la gente, ¿no? Pero lógicamente en este proceso real, los de la gente sabemos precisamente que no ha sido así. Hay muchas cosas pendientes que no se han podido resolver por un problema concreto y real, porque está perdida la bilateralidad sindical. O sea, que en los hechos de facto se ha nulificado la organización sindical, que ninguna de las leyes actuales recientes, la Ley General de Educación o la Ley del Sistema de Mejora Continua o la Ley del Sistema para Carreras de Maestros y Maestras, ha reconocido al sindicato como la organización que defienda los intereses de los trabajadores. Solamente les da un carácter de observador en el momento en que los trabajadores impugnen el examen. De ahí en fuera, lógicamente, la parte sindical para el Estado le sale sobrando. Por eso, compañeros, a nosotros no nos debe como dijéramos, no nos debe de desilusionar, de desmoralizar esa política del señor, que es un desgaste en todos los aspectos y que no se han resuelto las demandas. Estamos hablando de la última mesa de trabajo que fue el 9 de diciembre y ya han pasado 9 meses. De ahí en fuera no se ha resuelto nada, compañeros. O sea, las respuestas han sido mínimas. De 586 compañeros cesados, solamente se ha registrado un promedio de 400. Por eso, para nosotros, hoy en día, es importante que rescatemos esta independencia ideológica y política del patrón Estado. O sea, los militantes de la CENTE tenemos que mantener lo que se señala en los 22 principios de la CENTE. La independencia ideológica política del Estado, del charismo sindical, de todos los organismos políticos. Insistir en los 3 objetivos estratégicos: la defensa de la democracia de la educación, la democracia del país y la democracia del CENTE. Y eso, lógicamente, compañeros, se puede lograr siempre y cuando afiancemos, desarrollemos una forja de cuadros y una educación política de las masas. O sea, los cuadros, cuando hablamos, principalmente son los compañeros de mayor claridad política, son los que se preocupan por las organizaciones sindicales, por desarrollar el movimiento de manera independiente y, lógicamente, necesitan sus elementos de educación ideológica, porque es sabido que la lucha ideológica, la lucha teórica, la lucha por desembarazarse de las ideas viejas del pasado, pues es lenta, es difícil, es desgastante y exige de todos los compañeros mantener la consecuencia y la combatividad, porque los que llegan a flaquear finalmente se vuelven colaboradores del Estado y muchos de ellos engrosan las filas del charrismo. Esos dirigentes, para que vayamos poco a poco identificándolos, pues nunca, es igual como los charros, o sea, por eso hablamos del nuevo corporativismo, del nuevo charrismo. No informan constantemente a los trabajadores, o sea, a sus representados, abandonan sus demandas, se dedican a buscar sus beneficios personales, desmovilizan a las masas, no los informan, no convocan a las instancias propias del movimiento, en fin, en pocas palabras, mantienen al movimiento a la base, al margen de todas las instancias de decisión, precisamente para que, pues para que ellos tengan las manos libres y puedan hacer lo que les plazca o lo que mejor les convenga. Esa es la parte importante donde los militantes de la CENTE debemos estar vigilantes sobre los dirigentes, recuperando precisamente, aplicando y exigiendo que se respete el centralismo democrático, que es un resolutivo del 6º Congreso Nacional Ordinario de la CENTE, realizado en octubre de 2001. El centralismo democrático depende y especifica que la autoridad emana de las masas, en primer lugar. En segundo lugar, que la dirección es elegible y revocable. Es decir, nosotros tenemos que retomar esa experiencia del movimiento sindical internacional. Dirigente que no esté respondiendo a nuestros intereses tiene que ser revocado. Así podemos evitar, compañeros, que se incube el neocharrismo. Esa es la única forma. Pero para ello hay que realizar un gran despliegue informativo, mantener escuelas constantes, permanentes de educación política, desarrollar los círculos donde podamos. Poco a poco es como entonces elevamos el nivel de las masas. Y lógicamente
una prensa que constantemente esté analizando los problemas del momento, los problemas candentes del movimiento, que implica entonces orientar a los compañeros, ayudarles a fortalecer su conciencia de clase, ayudarles a fortalecer su combatividad. De lo contrario, al no recibir información, al no recibir cierto alimento ideológico, los compañeros se apartan, se desmoralizan, se desaniman y finalmente terminan abandonando el movimiento o sus filas, que es lo peor, pues. O sea, desertar del movimiento habla entonces de que los dirigentes no fueron capaces de defender los intereses de los compañeros. Por eso es cuando nosotros insistimos en el proceso de que en el sindicalismo tenemos que desarrollar 5 características o 5 necesidades importantes. Primero, la unidad sindical. La unidad sindical que la vamos a lograr con base a las demandas y a los intereses de los trabajadores. Esta parte importante permite entonces unificar todas las necesidades, unificar todas las demandas. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos, hay en el sindicato, que es un frente de clase, existen compañeros independientemente de su edad y sexo. Lógicamente, hay necesidades de cada trabajador y el sindicato tiene que estar preocupado de esa parte. Segundo elemento, la cuestión de la democracia sindical. La consulta permanente, la información permanente, la toma de decisión participativa, real, con conocimiento, con información, eso permite entonces que los trabajadores puedan tomar decisiones conscientemente a favor de sus intereses. Ahí está el asunto importante, compañeros, de por qué insistimos en la democracia sindical. En este proceso de democracia, lógicamente se tiene que elegir una dirección comprometida con los intereses de los trabajadores, una educación firme ideológicamente. No es un problema de personas, es un problema de línea ideológica política que busque, preserve la independencia ideológica y política del movimiento, porque dependiendo de esa independencia política ideológica, se dan las acciones. De lo contrario, si no lo hacemos, compañeros, nos vamos a olvidar de marchas, bloqueos, plantones. Vamos a recurrir a los amparos, a las campañas mediáticas, a las consultas por internet, en fin, tantas cosas. Cuando la esencia precisamente del sindicalismo es la movilización política de las masas. Y de ahí hay que desplegar todas las acciones democráticas que deciden los trabajadores. O sea, bloqueos, plantones, toma de edificios, toma de instalaciones, finalmente tienen que ser consultadas y decididas por los propios trabajadores. Esa es la importancia de la dirección. En ese mismo sentido, es la situación de la disciplina, entendida como el acatamiento de las decisiones de las masas. La disciplina consciente, la disciplina que permita entonces hacerle sentir a la dirección y a todos sus agremiados que solamente luchando unidos y organizados es como se logra los triunfos. De lo contrario, si no hay disciplina, cada quien va a hacer el desastre que quiera y que finalmente lo que ellos hagan afectará a la organización sindical y beneficiará a los enemigos del sindicato. Y finalmente, compañeros, de estas 5 características, o sea, a la unidad, a la democracia, a la dirección y a la disciplina, tenemos que darle un elemento importantísimo, la combatividad. Hablar de combatividad implica cómo ser consecuente en la lucha política. Hablar de combatividad es explicar a los compañeros que no es un problema de personas, no es un problema de presidentes, es un problema de la clase que sigue detentando el poder. Y esa clase en este momento de crisis no van a renunciar a sus grandes ganancias, no van a renunciar a los grandes negocios que le permite enriquecer sus bolsillos, incrementar sus grandes fortunas. No lo van a hacer, compañeros. Por eso los tiempos de crisis se le carga todo el peso a la población. Ese es el detalle. Ustedes vean
cómo los recientes datos económicos dicen que los 365 hombres más ricos del mundo han enriquecido su fortuna. Que con el uso ahora de la digitalización, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ha acumulado una fortuna de 196 mil millones de dólares, compañeros. Mientras los trabajadores, los oprimidos, los explotados, se juegan la vida porque ellos no pueden quedarse en casa. Ellos tienen que salir a buscar el sustento diarios. Estos tipos, sin ensuciarse las manos, sin sudar siquiera, sin despeinarse, incrementan diariamente, a cada momento, a cada hora, su incalculable fortuna, compadres. Por eso nosotros en este proceso se insiste de cómo hacemos la defensa del sindicalismo. No solamente la defensa de la organización sindical, no. Hablar del sindicalismo es defender todas las conquistas que el trabajador ha arrancado, ahora sí que a base de sangre, sudor y lágrimas. A partir de que muchos miles de trabajadores han entregado su vida, muchos con nombre reconocido, otros de manera anónima, pero todos han contribuido a la causa para que los trabajadores puedan tener vacaciones, reparto de utilidades, el derecho a la sindicalización, el derecho a la seguridad social, el derecho a la jubilación, una jornada de trabajo de 8 horas. Todo ese proceso, compañeros, no podemos olvidarlo, no podemos soslayarlo en pocas palabras. Lo importante para nosotros es que en esta consultación sindical fortalezcamos nuestra conciencia, abrevamos, busquemos los teóricos del proletariado que permita fortalecer nuestra conciencia, que repasemos la historia del sindicalismo y en particular a la organización sindical que pertenecemos. Ahí está el asunto importante. ¿Para qué? Para que precisamente a partir de este reconocimiento de nuestro pasado podamos entender el presente y entonces replantemos nuestras demandas. Insistamos en la situación importante de que nada se hará sin que los trabajadores lo hagan, pues. O sea, en pocas palabras, nadie hará lo que a nosotros nos corresponde hacer. Ahí está el asunto importante. Pero para eso necesitamos fortalecer nuestra conciencia. O sea, investigar los elementos importantes donde nosotros podamos fortalecer nuestra conciencia. La lucha sindical en México es muy enriquecedora de todos los tipos. Si hablamos de un sindicato obrero, automotriz, o si hablamos del sindicato minero, del sindicato ferrocarrilero, o sea, compañeros, hay experiencias importantísimas de lucha. Y lógicamente, no podemos estar confiando en el Estado, porque el Estado en cualquier momento, aplicando la ley existente y la que no la crean, compañeros. Eso no es problema para el gobernante, no hay problema crear leyes. Para el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, no hay problema para crear ley. Y con leyes, con decretos, determina la desaparición de algunos sindicatos. Por ejemplo, Ruta 100, SUTAUR, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransporte de la Ruta 100, en 1995 fue desaparecido por decreto del señor regente, entonces, señor Espinosa Villarreal. La Compañía de Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas fueron eliminados, pulverizados por el decreto del 11 de octubre de 2009 de Felipe Calderón Hinojosa, compañeros. Y hoy hay un peligro de desaparecer la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Los compañeros afiliados al Notimex tienen 19 meses en huelga. Ya ganaron el laudo de la reinstalación de 25 compañeros. Lógicamente le faltan reinstalar a 203. No, perdón, a 180 y tantos porque les despidieron 203 trabajadores. Eran 380 y sin embargo despidieron el 80% promedio a 203 trabajadores. Se fueron a los tribunales. Ganaron la reinstalación de 25 trabajadores, cosa que hasta el momento la señora San Juana Martínez Montemayor no la ha respetado. En los tiempos de huelga, esta señora se ha gastado todo el presupuesto de Notimex, ha ascendido a sus incondicionales,
les ha dado hasta algunos hasta el 100 y 200% aumento salarial y siguen haciendo esquirolaje. Mientras los compañeros han instalado plantones frente a las instalaciones, un plantón, perdón, ante Palacio Nacional de un mes y días, y sin embargo el conflicto, compañeros, hoy está cumpliendo 575 días de huelga, más de 19 meses, compañeros. Por eso decíamos, al Estado, más allá de su discurso del bienestar, de la 4T, de primero los pobres, tiene precisamente a compañeros que inclusive acaban de fallecer, dos corresponsales, uno de Venezuela, en el conflicto pues laboral. Todo este proceso, compañeros, nos tiene que obligar que el trabajador no puede confiar en el Estado de Derecho mexicano o el Estado de burgués, que finalmente la voluntad de la clase dominante hecha ley. No puede confiar en ningún gobernante porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Porque a los personajes, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, las podemos conocer por lo que hacen, no por lo que dicen ellos que lo son. O dijera la cita bíblica, por sus frutos lo conoceréis. El Señor, como ustedes saben, el señor presidente ha utilizado todas las conferencias mañaneras para denostar al movimiento, principalmente a las organizaciones sindicales que lo han enfrentado, lo han combatido. Y él, a partir precisamente de esta gran tribuna, que es la conferencia mañanera que se transmite en cadena nacional y que tiene sus réplicas con los llamados youtubers, se han dedicado precisamente a denostar al movimiento, a descalificarlo, a calumniarlo, a difamarlo. Por eso lo que mínimo que podemos hacer nosotros es una situación, compañeros, de rodear la mayor solidaridad posible a todas las huelgas que se desarrollen. El prestigio que tienen los trabajadores de la educación es muy alto y si se vincula con el pueblo, con los otros asalariados, lógicamente podemos avanzar en la constitución de un frente de clase que permita entonces coordinar todas las luchas, que con una plataforma conjunta de demandas empecemos a exigir lo que por derecho histórico nos pertenece. 1, la situación del respeto a la jornada laboral. 2, la solución a todos los problemas. 3, la recuperación de la jubilación. Tenemos que ser claros en este aspecto, compañeros. El Estado mexicano en 2004 a los del IMSS y 2007 a los cotizantes del ISSSTE les arrebató el derecho a la jubilación. Hoy, los que han ingresado hace 17 años, hace 14 años en promedio, no tienen jubilación, tienen retiro. Un retiro que se lo han jineteado las Afores, precisamente que son manejadas por los grandes capitalistas, principalmente los que están vinculados al banco. Pero aún así también el patrón, el Estado mexicano, también ha dispuesto de los ahorros del trabajador. Por ejemplo, para la construcción del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que se iba a hacer en Texcoco y que después el nuevo presidente dijo que ya no, se tomaron 456 millones de pesos del pensionista. Y es un dinero que fue despilfarrado, fue tirado a la basura, que el gobierno no le va a reponer a los trabajadores. Y así es una serie de cuestiones, compañeros, de agresiones importantes, donde nosotros tenemos que insistir en cómo recuperamos nuestra memoria histórica para perfeccionar, mejorar nuestra práctica política. Ahí está el asunto importante, compañeros, que a nosotros nos corresponde hacer hoy en día. Tenemos que difundir todas las agresiones que ha habido contra los trabajadores y si hablamos contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, tenemos que señalarlos, compañeros. No podemos confiar en falsos gobernantes, no podemos confiar en las promesas de los gobernantes, porque finalmente ellos persiguen y son servidores de una clase. Que se han llegado ahí ha sido por los acuerdos con la clase o por las componendas entre ellos. Nada más ustedes revisen el listado de los hoy flamantes diputados de la 65 legislatura y van a encontrar que más del 80% fueron diputados en la 64 legislatura. O sea, que están repitiendo la curul, compañeros.
O sea, están repitiendo el puesto electoral. Y todavía les queda otro, porque los diputados también modificaron la ley para su beneficio. Entonces todavía les pueden tener varios de ellos otra reelección inmediata. O sea, otros 3 años en promedio. Lo mismo que los presidentes municipales. Ustedes también analicemos la historia, o mejor dicho, la lista de los últimos presidentes municipales, y encontraremos que varios están repitiendo a nivel nacional. Y todavía les queda otra posibilidad de una reelección inmediata, compañeros. Ahí está el asunto importante que nosotros necesitamos tener presente, precisamente para impulsar la mayor democracia, compañeros. La democracia al interior del CENTE implique que los trabajadores retomen las decisiones sindicales propiamente, sin ninguna presión, sin ningún chantaje. Nosotros insistimos en la democratización, partiendo primero del rescate ideológico de los trabajadores de la educación. Para nosotros la democratización es como la está viendo el señor López Obrador, que a su vez así la vio el señor Ávila Camacho hace poquito más de 77 años, casi 78, en diciembre del 43, que se junten todos bajo el mismo sol, meterlos todos al mismo costal, y estando ahí se reparten el pastel. Esa es la democratización bajo la perspectiva, ilusión de la burguesía. Nosotros cuando hablamos de la cuestión de la democratización, es el rescate de las estructuras desde abajo. Poco a poco jalar, incorporando a los compañeros, reeducándolos, desalienándolos, insistir que ellos son los trabajadores que tienen que tomar decisiones y la vida sindical en sus propias manos. Esa es ahí la cuestión importante de la democratización del CENTE, compañeros. En este mismo sentido, también seguir trabajando por la democratización del país. O sea, cómo a partir de los diversos contactos que tengamos con los diversos pobladores, lo importante es seguir señalando esta injusticia, esta situación de desigualdad, que mientras 300 personas en México tengan grandes riquezas y más de 100 millones o casi 100 millones de mexicanos estén en la pobreza, algunos están peor, 60 millones llaman pobreza extrema, digo, para no decir que están en la miseria, o sea, para que no se oiga muy feo, miserable. Ya saben que a veces ahora con este asunto del lenguaje inclusivo, no tenemos que ser ya tan drástico decir las cosas. Los compañeros supuestamente están en el asunto de la pobreza extrema. O sea, en pocas palabras, están en el hambre y miseria, y ya tienen ahí casi 3 décadas, compañeros. Ese es el resultado de la política de las reformas estructurales que desde 1989 se están aplicando en este país, y que se ha modificado la Constitución precisamente para tener la cobertura legal de su aplicación, compañeros. Y finalmente, compañeros, el aspecto de la democratización de la educación. Aparentemente la educación en México es obligatoria desde preescolar hasta la educación superior. Eso está reglamentado en el artículo 3º constitucional. Ya se aprobó la nueva ley de educación superior, pero tanto una cosa como la otra, la fracción 10 como esta parte de la ley de educación superior, cancela, limita, restringen el derecho de los estudiantes a continuar estudios a nivel superior. Tienen que aprobar el examen que cada institución les imponga, compañeros. Ahí está la cuestión central. O sea, si bien es cierto que está en el papel de que la educación superior es obligatoria, también lo es el hecho de que no hay pase automático. No puede ingresar de manera automática, compañeros. Entonces, otra vez, el examen será motivo de exclusión de millones de mexicanos, como el examen de UCICAM, llámese promoción horizontal, llámese promoción vertical, es motivo para excluir a todos los compañeros. Ahí está el asunto, compañeros, de cómo insistimos en la democratización del CENTE, de la educación y del país. Ahí está el asunto central, compañeros. Y también en esta parte importante de la defensa del sindicalismo, tenemos que señalar que el ingreso a través del examen, la promoción horizontal, la promoción vertical, finalmente conlleva a la
individualización de la relación laboral. En pocas palabras, a la desaparición de facto, de hecho, en la práctica, de la organización sindical. A eso nos quiere condenar el patrón, a que estemos dispersos, estemos divididos y que finalmente cada quien haga y se defienda como pueda. O como dijera el pueblo, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Ahí está el asunto importante, compañeros, que nosotros tenemos que tener presente y lógicamente por eso, no sé si sea más claro, más explícito, de por qué necesitamos realizar la defensa del sindicalismo y en particular la CENTE, que hoy está viviendo la ofensiva ya declarada del actual gobernante López Obrador. No hay otra cosa, compañeros. Esa es la situación real, que mientras le sirvió el movimiento, el señor se puso la camiseta, intentó, defendió a la CENTE, pero lógicamente la CENTE está exigiendo sus derechos, derechos que por ley, que por práctica, que por naturaleza le pertenece. Y sin embargo el Estado, López Obrador, el Poder Legislativo, los gobernantes de todo tipo, siguen arrebatándolos, siguen eliminándolos y siguen frenando los derechos de los trabajadores y aún más agrediéndolos, compañeros. Por eso insistimos, tenemos que rescatar la esencia del sindicalismo, compañeros. Que los sindicatos son el instrumento de lucha de los trabajadores y que los sindicatos existen por voluntad y decisión de los trabajadores. Y por eso la importancia es el repaso, es el recuento y es el rescate de todas las experiencias de lucha que en México el sindicalismo ha sido muy enriquecedora, compañeros. Bueno, compañeros, hasta esta parte me detengo. No sé si haya comentarios, haya preguntas para escucharles. Escuchamos, compañeros. Quien tenga alguna pregunta, a favor de externarlo o por el chat. Hay dos comentarios en el chat. Bueno, dicen en Tabasco ya es ley, el 85% de la esperanza de vida es 64 años. Calixto Raimundo, ¿puede abordar algo sobre el nuevo reglamento, las implicaciones? Son los comentarios del chat, maestro. Dice el nuevo reglamento para las elecciones seccionales, a eso se refiere. Muy bien, ya. Pues todos conocen el oportunismo del charrismo sindical. Hace rato les comenté que en abril se pusieron la camiseta de la 4T y se declararon el ejército intelectual. Entonces, cuando el Senado mexicano ya aprobaron el acuerdo 87 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que eran dos acuerdos, precisamente el 57 y el 89, para la cuestión de que se pueda ratificar el TEMEC en el Parlamento estadounidense. Finalmente, el Estado mexicano aprobó eso y después de ahí se publicó la nueva ley federal del trabajo. En este proceso, el charrismo sindical actúa y elabora el reglamento de las asambleas electivas delegacionales, que viene a sustituir, según el documento, a los congresos seccionales, aplicando el principio del voto universal, libre, directo y secreto. Aparentemente ahora eso se lleva a las secciones. Pero aquí empezamos con los peros de ley, compañeros. El proceso de elección, el comité electoral, la elaboración de las boletas, la vigilancia del proceso electoral y el recuento de las boletas electorales lo hará el Comité Ejecutivo Nacional o bien el Comité Ejecutivo Seccional. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar,
hay un requisito de que el secretario general de la planilla en campaña tiene que haber ocupado o haber sido precisamente integrante del comité seccional. Y entonces, a partir de ahí viene el proceso y se va a concentrar a los trabajadores de educación, de acuerdo al documento, en algunos municipios, en algunas regiones, donde supuestamente tienen que ir a votar los trabajadores de educación, previa credencial del CENTE y con su credencial del INE. Entonces, ¿qué implica aquí? Que esos señores van a controlar todo el proceso desde el principio al final. Todas las planillas que quieran participar o quieran contender por la elección de X sección, tienen que registrarse previamente ante el Tribunal Electoral. O sea, perdón, sí, ante el Comité Electoral del CENTE seccional o nacional. Y ellos van a dictaminar quiénes son. Si durante el proceso electoral hay inconformidad de los trabajadores, hay protesta, hay violencia, el que esté de observador y que esté presidiendo el proceso electoral tiene la facultad para suspenderlo. Enseguida se retiran los tipos, al concluir la votación van a hacer el recuento, así como hace el INE. Hay un centro del INE en cada distrito electoral, ahí se van a concentrar y después van a publicar los resultados. Solitos lo van a nombrar, van a contar, va a estar el representante de la planilla, les da la opción de una planilla ya de composición, o sea, primero la planilla, lógicamente va a haber una minoría, les van a dar tantas carteras para que se integren. Pero ya que hay un elemento importante, compañeros, que ya publicado el dictamen de la votación, se pueden hacer impugnaciones, pero no alteran el fallo del comité electoral. O sea, ya publicado el resultado, lo que hagan los representantes, los integrantes de las otras planillas, no cambiará la decisión de este comité. O sea, es algo parecido, es la versión del INE, del Instituto Nacional Electoral, al interior del CENTE. Entonces, es lo que este señor, el Tribunal Plácido Velázquez, ha sido, supuestamente, no se ha aprobado para el CENTE. Sin embargo, el CENTE en varias secciones, como la sección 36 del Valle de México, ya está preparando las asambleas delegacionales. Este documento no incluye en este reglamento, no incluye las asambleas delegacionales, porque supuestamente ya se desarrolla el voto universal, directo, libre y secreto, y supuestamente los trabajadores desarrollan su elección sin presión. Pero los que trabajamos en el Valle de México sabemos cómo se manejan las cosas. Llega el coordinador sindical, habla con el supervisor, a veces hablan hasta con el jefe del sector y empiezan a hacer la radiografía de cada delegación, arman los comités delegacionales a su gusto, les dan todas las facilidades posibles y si hay planillas del movimiento de la CENTE, lógicamente esos no van a tener las mismas facilidades de publicidad, de campaña para realizar su promoción del voto. Eso hay. Entonces es falso. Es lo que nosotros queremos decir. Es falso que con el voto universal, libre y secreto se acabe el chavismo sindical. Compañeros, nada más pensemos. ¿Por cuántos años el gobierno hegemonizado por el PRI desarrolló votaciones universales, libres y secretas? Recordemos, compañeros. Si hablamos de los tiempos de Carranza hasta el 2000, el PRI controló, hegemonizó y tuvo votaciones. Después vino ese recambio, la llamada alternancia en el poder, que solamente beneficia a los grandes capitalistas. Le dejaron 12 años al PAN. ¿Para qué? Para que profundizara las reformas estructurales. O sea, la reforma energética, fiscal, la laboral, la educativa, la política, la hacendaria, o sea, todo este proceso importante. Y con Peña Nieto se profundizó, inclusive se modificó la ley de amparo, se modificó la situación de la reforma energética, la parte importante de que permite entregar el país en bandeja de plata al capital extranjero, con este
Peña Nieto se crearon las 69 zonas exclusivas, económicas exclusivas, las mismas que está haciendo este señor López Obrador, y lo que alguna vez hace 150 años aprobó este señor Benito Juárez García del canal transísmico, exactamente lo va a hacer uno que se reivindica como juarista. El canal transísmico que de Coatzacoalcos, Veracruz, va a atravesar el Ixo de Tehuantepec para salir a Salina Cruz. O sea, unirá el Golfo de México, el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico. Es el proceso complejo. Entonces, por más democráticas que sean las elecciones, mientras no sean los trabajadores los que tomen la decisión para organizarlas, para realizarlas, no está garantizada la democracia, compañeros. La situación concreta del Estado está viendo de que a ver cuántos sindicatos son, júntense, les damos a cada quien su pedacito de pastel, dijera el Bastero Gordillo en los 80s, a cada quien le vamos a dar su representación de acuerdo al peso específico de cada expresión. O sea, le vamos a dar 3, 4 carteras dependiendo qué tanta gente tenga, qué tanta gente moviliza. Y en esta ilusión, compañeros, en esta ilusión de la democratización del CENTE, hay compañeros llamados democráticos que andan vinculados ahí, ya están cadenateándose, ya están hasta lanzando videos, pero hay un común, toda esta gente, los que promueven los nuevos sindicatos, los que están desarrollando los nuevos movimientos supuestamente por la transformación sindical, los que quieren participar supuestamente porque ahora sí es posible ganar el chavismo sindical, tienen un común dominador. Dijeron los matemáticos, tienen una constante política, compañeros. Son seguidores del partido Morena. O sea, he ahí donde precisamente esa confianza en el Estado, esa situación de la confianza en la legalidad, pues los lleva precisamente a confiar en estas situaciones. Cuando los trabajadores, por experiencia propia, sabemos que nunca le vamos a ganar en el terreno legal al patrón. Jamás. ¿Por qué? Porque la ley está elaborada por ellos para defender sus intereses, compañeros. Esta es la realidad. En conclusión, el reglamento de las asambleas electivas delegacionales están hechas para que el chavismo siga controlando y hegemonizando los procesos electorales. Está basada en los estatutos del CENTE y mientras los estatutos no se cambien, es y será difícil ganarles en la cuestión democrática, compañeros. ¿Por qué? Porque no faltan los acólitos del chavismo, directores, supervisores, jefes de sector, los coordinadores sindicales, todos ellos trabajan precisamente para imponer a los incondicionales de siempre. Y ha habido casos, compañeros, tremendos, que en ocasiones los supervisores, los directores, son los delegados a los congresos seccionales, son incorporados al comité seccional. Y en el caso así de mayor evidencia en el Estado de México, el que fuera aquí secretario de Educación Media en el Estado, Héctor Cristóbal Ánimas Vargas, hace algunos años fue el secretario general de la sección 36, compañeros. O sea, hay una simbiosis entre el chavismo sindical y las autoridades educativas, que a veces cuando los compañeros son reprimidos, no sabe si la directora que forma parte del comité delegacional o es la secretaria general, te va a defender o al contrario, va a apretar el nudo, va a ser el nudo corredizo para que finalmente el compañero sea colgado, compañeros. Es el asunto importante donde los trabajadores tenemos que saber diferenciar quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros falsos enemigos. Nosotros debemos de confiar en nuestras propias fuerzas y lógicamente persistir en el principio de la CENTE, movilización, negociación, movilización. No podemos confiar en las promesas de ningún gobernante que solo busca el beneficio propio o el de su camarilla o el de su partido político. Jamás estará al lado de los trabajadores. Adelante, Omar. Omar. Compañeros, ¿algún comentario más?
Bueno, mira, si me permites, quiero Adelante, Max. ahondar en esto. Mira, aparentemente muchos compañeros pueden pensar que el outsourcing no nos afecta. O sea, que los trabajadores de educación estamos totalmente alejados de esta política. Y al contrario, hoy en día existe que se aplique el outsourcing al interior de la Secretaría de Educación Pública. Ya es muy común que si llegamos a una dependencia pública, en particular de la Secretaría de Educación Pública, haya empresas privadas haciendo el aseo, haya empresa privada en la vigilancia del edificio. Y en todos los compañeros ahora son llamados personal de apoyo a la educación, los compañeros PAE, hoy tienen en peligro la cuestión de mantener su fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque la SEP bien puede contratar a una empresa para que les preste el servicio para la limpieza, por ejemplo, o para la cuestión administrativa, o para la cuestión de ser veladores en algunas escuelas. O sea, es el peligro que empezó, inclusive compañeros, hasta para las prefecturas, hasta los compañeros intendentes, todo eso hoy está en peligro. ¿Por qué? Porque vivimos la cuestión de la austeridad republicana. Y esta austeridad republicana implica el recorte presupuestal. Ustedes vean las noticias que han pasado, yo insisto, con los compañeros del sindicato de Notimex. Les recortaron varias cuestiones de las cláusulas de contrato colectivo porque supuestamente era un sector privilegiado. Y en esta situación que había personal de más y eran 380 y hoy solamente, y les despidieron 203, solamente quedan 125 compañeros. O sea, es el proceso importante que nosotros tenemos que ver. Es el peligro. Y lógicamente los docentes tienen que prepararse para eso. Sin embargo, los docentes, de manera natural, de manera justa, están preocupados por tener un ingreso más. Por eso han aceptado las reglas del SICAM. O sea, la promoción horizontal, la promoción vertical. Porque finalmente sí hay necesidad de un mejor salario. Pero al hacerlo y tratar de resolverlo de manera individual, o sea, a partir de la cuestión de que yo me evalúo, yo me promociono, simplemente es permitir la división interna del sindicato. Y partamos de un elemento importante, que finalmente, si se aplica esto, si se acepta esto, se está cayendo en una ilegalidad. Porque la fracción sexta del artículo 123 constitucional señala que a trabajo igual, salario igual, compañeros. Y sin embargo, entre los compañeros administrativos hay ciertas categorías salariales por la cuestión de su tipo de nombramiento. A pesar de que hagan la misma función, finalmente les pagan de manera diferente. Por eso el asunto importante que nosotros tenemos que insistir en que otra vez tengamos que conjuntarnos. Los trabajadores de apoyo en su momento recibían el mismo salario que nosotros, eran los administrativos, técnicos y manuales. Pero a partir del 89, en los tiempos de Manuel Bartlett Díaz, que ahora colabora con la Cuarta Transformación, entonces lo importante aquí, compañeros, es que empezaron a dividir al personal. Primero, a los homologados les dan un aumento aparte, después está aparte el aumento a los docentes, otra forma de aumentar a los no docentes, y hoy se nos hace muy normal esta parte, esta práctica. Hasta el año 89, a un compañero intendente, a una compañera administrativa, a un compañero velador, le pagaban el mismo salario que a un maestro de primaria o a un maestro que tuviera 20 horas en la escuela secundaria. Pero hoy, repito, ya se nos hace común que cuando nos pagan, a cada quien ve su salario diferente y ya finalmente lo tomamos como una forma tradicional. Lo importante, decíamos hace rato precisamente, en este recuento del sindicalismo es para que repasemos y tengamos presente qué demandas y qué prestaciones, mejor dicho, nos ha arrebatado el patrón con la ley en la mano y con la otra mano en la cintura. Un ejemplo importante que con el Acuerdo Nacional de la Munición Educativa, para la Munición de la Educación Básica de 1992, nos quitaron la prima vacacional. Y ahora es muy común que los compañeros digan, estamos en receso, pero los compañeros de cierta antigüedad que están aquí presentes en la plática de hoy, hay que recordar que en julio nos daban una prima vacacional y a veces esa prima vacacional le permitía a los compañeros que estaban en los cursos intensivos en las normales superiores
tener una aliciente, una ayuda para continuar sus estudios. Esto es lo que el Estado nos ha quitado, compañeros, y que por eso necesariamente tenemos que hacer un recuento de todas las conquistas que nos ha dado para que nos vamos a regatear y luchemos por ellas. Compañeros, pide la palabra el maestro Alberto Barrera. Adelante, compañero. El problema más grande que hay es que la gente nueva desconoce la cuestión de los logros sindicales y por eso, como no les tocó a ellos entraron por una evaluación, les vale grillo, así lo dicen ellos, que lo demás se pierda, porque ellos dicen que entraron, la plaza la tienen por un examen de oposición. En Tabasco se ha notado, yo escribí esto para abrir un poquito también la polémica, que a nivel nacional se dio a conocer en el Congreso, en la ley del ISET en Tabasco, se incrementa al 100% en las cotizaciones al ISET, dice que para mejorar las condiciones ya no están iguales que en aquellos tiempos. En esa ley dice que para que pueda jubilarse el trabajador, tiene que contar con el 85% de la esperanza de vida. Y la esperanza de vida se tiene entendido que son 76 años. Entonces se saca la cuenta y se llega a 64.5 años de edad para jubilarse. Tenemos en Tabasco más de 500 maestros que ya se debieron de haber jubilado por la ley anterior y no les aceptan, dicen que tienen que tener los 64 años para que se puedan jubilar. También hay un documento que salió aquí en Tabasco donde le decían a los directores que no tenían, que no se podía contratar a ningún trabajador administrativo y en caso que se hiciera, la escuela era responsable del pago de ese personal porque a ellos que no tenían la capacidad económica para pagar el trabajador. Hablamos un poquito de la ley del trabajo, le comentaba una vez a un compañero que no se veía, que no podía ser cierto, pero yo me acuerdo que leí la ley federal del trabajo, la reforma, y decía la desaparición del contrato, de la desaparición de los logros sindicales de a partir de 1990, todo se iba a anular. En un momento dado, el trabajador se tenía a ello. También me acuerdo que revisando eso me dio por investigar sobre la cuestión del sector de salud, de la cuestión de cuestión médica. Y no habla de la cuestión médica, porque ser un sindical también desaparece junto con ellos todo lo que ellos. Y es lo más preocupante, que como nosotros en 1995, 2000, yo junto con el sindicato autorizaron que los egresados de Bachiller que desearan y estimadamente en el 2010 se empieza a hacer lo que es los contratos de universitarios. Y ya después Peña Nieto dice que todos pueden ser maestros, ¿no? Entonces, ahorita cuando hay una violación a una niña, a un niño, hay golpeteo, lo primero que gritan en la prensa es que los maestros, y eso yo he defendido esa posición ante el brigadeo, a la UPN y al CAM, que no es posible decir que es el maestro, porque si analizamos
Anteriormente, cuando se daba a los maestros normalistas la cuestión de, pues era raro el maestro que se metía la pata con una muchachita, con una niña, ¿sí? Aunque también, pues, a veces lo hacían con intención de quedarse con ellas. Y en cambio ahorita no. Ahorita vemos nosotros cómo el magisterio eh, en, en un año se le acusan a 3, 4 maestros que son violadores, que andan atrás de los muchachos, a veces los mismos maestros andan atrás de los chamacos, y, y analizamos bien al maestro y resulta que el maestro no son normalistas, son egresados de las universidades o son jóvenes que egresaron como bachiller. Pero esa es la situación que se presenta. Entonces ahorita los maestros, como no entienden las grandes pérdidas que se está teniendo como maestro, les vale el sorbete, les vale grillo lo que esté pasando, ¿sí? En la CENTE yo veo maestros que les llegamos a brigadiar, y lo primero que dicen es que pues no me interesa, yo mi plaza la consigo a base de exámenes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han dicho muchos de ellos. Y como ahorita en Tabasco, pues es muy poco el número de maestros que están saliendo de las normales, pues están contratando mayormente a universitarios. Y eso es lo que hay en Tabasco. Estamos viendo esto. Es el fascismo, pues yo utilizo mucho ese término al ver cómo sobajan al maestro por la Secretaría de Educación Pública, los diputados locales, cómo hablan mal de los maestros y de las maestras, porque les van a pedir que resuelvan el problema de la reforma de la ley del ICET, ¿sí? Entonces, sí, hay una serie de situaciones que estamos viviendo, pero que a eso no nos queda otra que, uno, seguir brigadeando, como decíamos cuando estamos por allá en los cursos, que seamos como los testigos de Jehová, ¿no? Ser constantes, no tirar la toalla, sino ser constantes, y pues también preparar el trabajo educativo, el trabajo de estudios, que también eso pues, es un reto que tenemos como maestros, hacer que los compañeros tomen los cursos. Muchos de ellos en sábado dicen que son adventistas, en domingo que son católicos, y al final de cuentas no logramos hacer lo que deseamos, ¿no? Pero la intención, no es la intención, porque con la intención no se hace nada, sino que lo que tenemos que seguir siendo constantes hasta lograr nuestro objetivo. Hasta ahí lo dejo, esa es mi información. Gracias, compañero. Si hay algún comentario más. Maestro Yo sí. Santo, adelante. Sí, mira, es que de alguna forma, si pensamos que de manera automática quien se incorpora al magisterio va a luchar, pues no es así. Decir que sean los jóvenes y los jóvenes, pero los jóvenes no pueden luchar si no hay esa combinación, esa relación, ese compañerismo entre, como dicen ahora, ese acompañamiento. Casi hay que ponerles unos tutores a los compañeros de nuevo ingreso, precisamente para que sepan ahí. Y no importa si son egresados de universidades o normales. ¿Cuántos compañeros llegan totalmente desconocedores de la lucha sindical? Entonces ahí está el proceso, decíamos hace rato, de cómo a través de la teoría, a través de la lucha ideológica, de la lucha teórica, a través de la prensa, círculos de estudio, implica entonces cómo esos jóvenes hay que plantear las cosas, hay que reeducarlos, hay que desalienarlos en concreto, porque por algo fue la cuestión del bachillerato pedagógico, porque hace muchos años algunos pasamos directamente de la secundaria a la normal, entonces egresamos entre los 18 y los 20 años, pero los compañeros que van egresados ya son de 23, 24, 25 años, algunos ya tienen hasta familia,
Entonces ya tienen otros intereses. ¿Por qué? Porque el Estado ha trabajado para alienarlos, para controlarlos. Cuando salimos a donde nos manden, nosotros vamos. Ahora no. Ahora está buscando las zonas más concretas. ¿Por qué? Porque es otro tipo de maestro y no es la culpa de ellos. La culpa es del Estado que así lo está forjando, lo está moldeando a su imagen y semejanza, para que se sientan superiores a la posición de profesión, para que profundice la división en trabajo intelectual y trabajo manual. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué necesitamos? Los que ya tienen cierto servicio, cierta experiencia en el servicio, tienes militancia en el movimiento de la gente, pues ahí está la obligación. No podemos desligarnos por los jóvenes. Entonces, imagínense, ¿cómo queremos que el joven adquiera experiencia de lucha? ¿Cómo se forje si el llamado viejo no quiere trabajar con él, no quiere interactuar con él? Entonces, me parece que es una obligación de los que ya tenemos canas, ya tenemos ciertos años en el servicio, ya jubilados algunos otros, que hagamos esta retroalimentación, principalmente los compañeros que son dirigentes de una delegación, de una región. La chamba constante es cómo nutrimos, cómo alimentamos, cómo fortalecemos la conciencia de nuestros compañeros, cómo rescatamos la cuestión de la historia de la lucha, de por qué decimos que la gente es permanente y que nada fuerte que el amor, salvo la gente, eso es invencible. ¿Por qué? Porque es una gente que se fortalece, se basa en la organización de masas. Es el proceso. Y es lo que nosotros tenemos que vigilar. Tenemos que insistir, fortalecer la conciencia de nuestra masa para que no venga el neocorporativismo, el charrismo, esos conciliadores con el Estado, independientemente del partido. Hoy es Morena, pero ayer fue el PRI, antes fue el PAN, y así anduvieron. En pocas palabras, que llegan a concertar y conciliar y colgarse el brazo del charrismo sindical. Porque, compañeros, si nosotros, los de cierto conocimiento, cierta experiencia en la lucha, no hacemos ese trabajo de reeducación, vean ustedes, el Estado perfectamente lo hace. Nada más fijémonos en la calle o cuando hacemos reunión de padres, los niñitos de 1 o 2 años, el papá para controlarlo, aquietarlo, les entrega el teléfono, el celular. Órale, ahí está para que el niño se entretenga. Y lógicamente de ahí ya empieza todo este proceso de la alienación. ¿Por qué creen que hay barras desde caricaturas y todas las programaciones hasta las 12 de la noche? Porque precisamente es un control ideológico. Porque finalmente la cultura es la cultura de la clase dominante. Por más de que digan que son los pueblos originarios que apliquen sus usos y costumbres, no. Esos usos y costumbres han sido impuestos por más de 500 años de hegemonía de la clase dominante. Fueron impuestos durante 300 años del colonialaje o coloniaje español. ¿Y para qué obligaban a nuestros antepasados a vestir supuestamente su vestimenta? Pues para identificarlos. Si había rebeliones, ya sabían de qué pueblo eran. Hoy en día también se hace esto, compañeros. Ahora, claro que ahora le llaman folclóricos. Y por ejemplo, los compañeros de la Guelaguetza, ahí en Oaxaca, en cada julio hacen la Guelaguetza y están las vestimentas, y con la vestimenta de cada región está ahí. ¿Y por qué por regiones? Porque precisamente se profundiza la división del pueblo. Mientras la clase dominante se unifica para enfrentar sus problemas y defender sus intereses, al interior del pueblo, en el seno del pueblo, se profundiza la división, creando partidos políticos, permitiendo la existencia. Según la Secretaría de Gobernación, hay 102,000 grupos religiosos en México y creando los partidos políticos que quieran. O sea, finalmente, si el pueblo se divide por la política electorera, que se divida por la religión. Pero hay que fomentar la división del pueblo. Y hablar del pueblo, eso implica también dividir a las familias. Entonces, a mí me parece que ahí está el compromiso, o más que nada la responsabilidad de los compañeros que ya tienen cierta experiencia para que finalmente fortalezcan la organización de los compañeros y para que también en su momento hagan toda esa chamba de la desalienación ideológica. Esa es la responsabilidad de nosotros, compañeros. Por eso la Unión Nacional de Clasistas Trabajadores de México realiza este tipo de conferencias, tipo de charlas virtuales, pues porque ya de alguna forma nos estamos modernizando. Es parte del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, el Estado ha implementado toda esta política de teletrabajo, de confinamiento, del uso de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, también hoy nosotros estamos usando
y hasta donde se permita, compañeros, porque al rato se puede caer la cuestión del sistema como luego sucede. Esa es la cuestión, compañeros. Compañeros, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Adelante, Juan Alejo. Gracias, compañero. Mire, en el saludo fraterno a todos, de parte del personal de apoyo y asistencia a la educación, Saludos, Juan. bloque de Es un gusto verte de nuevo, Juan. ¿Mandé? Qué bueno verte de nuevo, Juan. Hacia que andamos, mire. Mire, pues en función de del título pues de la convocatoria por la defensa del sindicalismo y la CENTE, para nosotros es muy importante comentar comentadas con los compañeros que vamos a intentar estar en los foros o reuniones para ir permeando con la problemática del personal de apoyo. Desafortunadamente, es un honor estar con los compañeros maestros, pero también igual es un poco desatendido por el movimiento mismo. Es incluyente, inclusivo, genera foros, espacios con las organizaciones sociales, pero adentro no lo atiende. Es un poco complicado, pues porque obviamente en número, por supuesto que son mucho más, y bueno, el eje central en la educación, por supuesto que son los maestros, pero deja de atenderse la parte de los compañeros administrativos, técnicos, profesionistas y de servicios. Y esto ha generado que hay cuando menos 3 modelos salariales, ¿no? Los del catálogo institucional de puestos, los homologados, los del Politécnico y antes también igual los de antropología. Y esto ha permitido que los charros de alguna manera sigan predominando en la Ciudad de México. A nosotros nos interesa mucho, pues, porque generalmente el discurso es de maestros, de maestros. Hubo un tiempo por ahí del 2010, por ahí, que la gente llamaba a todos, ¿no? Porque se dio una discusión sobre este tema y se hablaba sobre los trabajadores de la educación, de manera, abrazando, pues, o incluyendo al personal de apoyo. Esto lo comento, pues, porque luego nos genera un poco de complicación con los trabajadores y nos dicen, bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Porque se habla de maestros, de maestros, de maestros. Incluso en las famosas mañaneras, el mismo presidente solo reconoce al maestro, que por supuesto no lo desdeñamos y lo reconocemos también igual, pero no menciona actores que también están exponiendo. Y lo digo por esto, porque hay algunos que solo son servicios o el trabajo técnico, como los de asistentes, conserjes, veladores o técnicos como las secretarias y demás, pero hay otros actores que tienen una injerencia directa con la educación, las niñas especializadas, las puericultistas, los trabajadores sociales, varios, en la televisión, los de televisión educativa, diversa pues, pero no se sienten abrazados. Creo que hace falta, que haya un abrazo mayor por parte del movimiento, que haya un reconocimiento, pero también igual que las secciones sindicales tengan un poco más de atención en los eventos del personal de apoyo. Tenemos, por ejemplo, por acuerdo del Congreso y de otros más en fechas anteriores, pero el que viene, en el mes de noviembre un encuentro del personal de apoyo, pero igual, como que no se atiende porque en la mayoría de las secciones y en las asambleas nacionales o direcciones políticas, la mayoría son compañeros maestros y no tienen el interés o la importancia que corresponde como la es con nosotros. Entonces, comento esto pues porque debe de haber un abrazo mayor con los compañeros maestros, que si hablamos de democratización, somos parte estamos también igual en ese proceso de transformar, de democratizar. Estamos ahí con un poquito de incertidumbre, pues porque bueno, acá están con que ya la convocatoria es la de Baja California, la de otras más y la de la sección 11. ¿Cómo la vamos a atacar? ¿Cómo la vamos a atender? Pero igual nosotros trabajamos en los dos terrenos, ¿no? Si viniera así, le imponen, creo que hay condiciones de dar una batalla interesante, pero por supuesto que nos sujetamos más a los acuerdos que se establezcan a partir de la CENTE, ¿no? Pero eso no se ha establecido. Entonces, el comentario es básicamente por eso, que creo que hay un poco de desapego o no se ha valorado realmente en el mismo gremio o en la CENTE al personal de apoyo de educación, y es importante pues fortalecer también a los de abajo para que se robustezca más lo de arriba.
me parece que es muy importante, porque además igual, pues como sea, somos parte de la organización sindical, ¿no? ¿Qué ha generado esto? Que tengamos, le decía, cuando menos 3 modelos salariales con salarios y prestaciones diferentes, dice catálogo institucional, homologados, Politécnico, antes era también antropología, pero además otro más que es cuarto, que donde decimos genera y forma el Estado trabajadores de primera, de segunda y de tercera y hasta de cuarta, porque como muy bien decían, están las empresas del outsourcing, las empresas privadas que tienen la contratación de personas mayores, con salarios miserables casi, perdón por la forma en que se expresa, pero la verdad es que es así, con horarios extremos y bueno, pues con muy pocas prestaciones, ¿no? Cuando debe ser la misma Secretaría quien debe estar supliendo, pero además mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros estamos en ese proceso, creo que es la recuperación, ajuste, crecimiento, homologación de prestaciones y la revaluación de personal de apoyo que debe permear, pero no, para nosotros es importante, me interesa comentarlo pues porque hay de varios estados y nos interesa ir construyendo este encuentro que viene para ir fortaleciendo pues más a la gente y en lo particular igual generar condiciones para poder hacer propuestas a nivel nacional, porque obviamente el salario también es a nivel nacional, tiene un efecto, un impacto a nivel nacional, no puede ser solo local, no puede ser solo la Ciudad de México, tiene que estar incluido no solo los 55,000 de la Ciudad de México, sino que tienen que estar incluidos los 350,000 que son a nivel nacional del personal de apoyo extensivo de educación. Entonces, es una intervención de llamado hacia la inclusión y el abrazo pues de los compañeros maestros para poder robustecer en el estado y condiciones del personal de apoyo en función de la democratización y ir encuadrando pues sobre los acuerdos y líneas que determine la coordinadora nacional, ¿no? Porque creemos que estamos cerca, como sea. Si lo hicimos ahí con los gobiernos neoliberales, hoy aún y con todo pues que se diga que es la cuarta transformación, ciertamente hay sus inconvenientes. Algunos podríamos tener alguna afinidad, pero tampoco vamos a dejar de gritar cuando hay las inconsistencias, falta de atención, excesos y abuso pues del Estado para con los trabajadores, ¿no? Pues es la intervención, compañero. Un saludo fraterno del Bloque de Acciones Democráticas. Gracias, Juan. Compañeros, ¿algún comentario más? Si no fuera así, pues le pedimos al maestro del canto realice un comentario final. Bueno, pues gracias por la paciencia, por la dificultad que tuvimos aquí técnica para iniciar la comunicación, en primer lugar. Y bueno, compañeros, pues ahora sí que los que son militantes de la CENTE, pues ya parece que vamos reiterando, mejor dicho, la cuestión de la necesidad de seguir defendiendo la organización sindical ante todos los embates que hay. Y esos elementos importantes que cabe señalar el compañero Juan Alejo, el sentido de que precisamente el docente sea un compañero más, compañero no docente, o sea, ahora le llaman de PAE, ¿no? O sea, finalmente planteamos esas, yo daba el ejemplo de la cuestión salarial, pero lógicamente hay varios elementos la cuestión de tabulación salarial en general, y básicamente, compañeros, es el derecho al trabajo, pues, y eso se da precisamente a través de la cuestión de la basificación de la plaza. Hay compañeros que están con la angustia, con el miedo, con la preocupación de que termine su contrato y lo van a desplazar. Entonces, tenemos que seguir luchando contra la reforma laboral educativa y defendiendo los derechos laborales, compañeros, defendiendo nuestras conquistas logradas. Esa es la responsabilidad de los que ya tenemos cierto camino en el servicio y que tenemos que de alguna forma informar a los compañeros. Lógicamente hoy algunos digan, no, a mí no me interesa, yo me gané mi lugar, como decía el compañero de Tabasco, pero lo importante, compañeros, es la responsabilidad nuestra de seguir insistiendo y lógicamente va a depender de la constancia que hagamos, decíamos hace rato, de la constancia, la combatividad, la consecuencia nuestra
va a depender que esos compañeros más temprano que tarde se incorporen a la lucha. Dale, gracias por su paciencia, compañeros. Hasta luego. Compañeros, agradecemos la asistencia a esta actividad de conferencia virtual por la defensa del sindicalismo y la CENTE, organizada por la Unión Nacional Clasista de Trabajadores de México. Y bueno, por ahí le estaremos invitando a más eventos, compañeros. Agradecemos su asistencia, que tengan buena noche. Gracias. Vale. Gracias, buenas noches. Hasta luego, compañeros. Victoria siempre. Saludos, profe del Canto. Hasta luego, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos a todos. Dios, Dios.